Sergio Stern es psicoanalista en práctica privada desde 1989. Hizo su licenciatura en la Universidad de California, en Berkeley, y realizó estudios de posgrado en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en el Instituto de Psiquiatría King's College London, Reino Unido, y en la Universidad de Duke en Pittsburgh, Pensilvania, donde cursó una maestría en existencialismo y fenomenología. A lo largo de su trayectoria, ha impartido numerosas pláticas sobre budismo y psicoanálisis en distintos centros de meditación. Vive en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y es fundador de Montaña Despierta, un espacio para la práctica de la meditación inspirada en el budismo Zen, ubicada en dicha ciudad. Un auténtico cuenco de Buda, en el que coinciden, desde 2008, la amistad profunda, el apoyo mutuo y una larga tradición de enseñanzas que giran alrededor de la importante pregunta sobre el significado de ser humano. Buena, hola, Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto verte. igualmente, ¿me ves y me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto. Pues bien, ¿tú? Bien, bien. ¿Sí? Muy contenta y muy, sin exagerar, muy honrada de que me concedas un ratito para platicar. No, todo lo contrario. El gusto es mío, el placer es mío, el honor es mío. Ay, qué lindo, Sergio. Ujú. Bueno, a ver de qué nos da tiempo. Mira, yo había pensado en que empecé a leer tu libro y me dieron ganas de como de hacer la entrevista muy enfocada al libro, pero luego pensé que eso era muy pretencioso de mi parte. Primero porque todavía no termino de leerlo. Después porque pues es un libro muy abundante, muy profundo y como que ahondar en tantos temas eh, ni da para tanto el tiempo, ni tengo yo todos los conocimientos como para hacerte las preguntas indicadas, yo creo. Entonces, eh, me gustaría primero pedirte quizá que nos cuentes un poquito de ti, más o menos lo que haces en el libro, un poquito de ti, de tu origen y de cómo te fuiste acercando a, a la vida espiritual. Y ya Ok, después tengo aquí anotados unos cuantos temas que sí son parte del libro, sí, pero pues no es todo el libro. bueno, muy bien. No, y siéntete en toda libertad de manejar la entrevista como tú quieras. Soy La muy verdad, metiche. Si te bienvenida. interrumpo para decir algo, perdóname, por favor. No, no, no. Bienvenida, más bien. Puedes meterte si quieres. Y había quedado yo de mandarte una pequeña reseña como autobiográfica, cosa que no Sí, hice, se me olvidó, pero lo tomé del propio libro. ok, ¿Te bueno. parece bien? Sí, me parece bien, es más o menos lo que te iba a mandar. Ok. Bueno, pues, ¿por dónde comenzar? Tienes mucha razón al decir que el libro, de alguna forma, es un reflejo de mi propia trayectoria. Eh, Tiene partes mucho más conceptuales, aunque siempre basadas o relacionadas con la experiencia personal. Definitivamente el primer capítulo o la introducción, como bien te diste cuenta, es completamente autobiográfica. Y ahí es donde relato pues esta forma tan particular en que en mí se han como manifestado este cruce de caminos. Ujú. Diría que mi vida es, eh, primero que nada, eso justamente, una especie de cruce entre distintas vertientes, distintos caminos que yo mismo no he sabido muy bien cómo acomodar.
Y distintas raíces, ¿no? También. Distintas raíces, sí. Quizá en cuanto a las raíces, aunque desconozco cómo se pudieron haber entretejido Ujú, estas distintas formas o vertientes desde tiempos ancestrales, eh, pues hay un origen común, yo diría, en cuanto a mí y mi familia, que es el judaísmo. Siempre me he sentido y me he identificado como un judío en este mundo, aunque eso en sí mismo ya plantea un problema, porque ¿cómo definirlo? Hay formas muy unívocas de plantearlo y hay formas mucho más amplias, abiertas, enigmáticas. Y yo me ubico más como en ese campo de quienes quieren entender esta pregunta de lo que significa ser judío en este mundo y en esta vida, más bien como una pregunta abierta. Y siempre ha sido una pregunta que a mí me ha importado muchísimo y que no he terminado de contestar, ¿no? Eh, Pensaría Y, que ese es el origen o la raíz desde la que todo esto surge, desde la que todo esto parte, pero la forma en que pues esto se ha desarrollado en mi vida, pues ha estado sumamente influenciado, marcada. Cada vez lo entiendo más así por procesos históricos eh, que han impactado, bueno, a todo el mundo, empezando, yo diría que arbitrariamente un tanto, pero tomando en cuenta como finales del siglo XIX, principios del siglo XX hasta nuestros días, como este cúmulo de eventos, procesos, transformaciones históricas que han sido de suma importancia en la vida de mi familia, por ejemplo, eh, y por lo tanto en mis orígenes, pues es desde ahí que trato de entender cómo es que yo he sido atravesado por tantas y diversas corrientes que he tratado de resumir, porque tampoco es que quisiera pensarme como alguien que no tiene como ni ton ni son ujú, y que toca, digamos, o juega eh, como a todos los instrumentos. No, como que tampoco se trata de eso, pero sí reconocer esta pluralidad que definitivamente me ha marcado. De ahí que en el libro y en mi vida en particular he querido subsumir o resumir esta gran pluralidad en tres aspectos o tres áreas o tres vertientes o tres corrientes que son las que definitivamente más me han marcado. Una de ellas el judaísmo, otra el psicoanálisis y otra el budismo. Y en el libro describo a estas tres corrientes como mi tripié, ujú, como aquello que me ha sostenido en la vida, que ha orientado mis preguntas, le ha brindado como una especie de contorno a estas inquietudes que he sentido y me han aquejado desde muy chico. Cuando me preguntas acerca de mi camino espiritual, pues yo te diría que empezó antes de que siquiera me diera cuenta que eso se llama así. ujú. ¿Podrías nombrar una edad, tal vez, o una época de tu vida en el que como que recuerdes que empezaras a sentir cierta agitación, aunque no pudieras nombrar lo que era? Pues si entendemos como la fuente de toda inquietud espiritual en una percatación muy profunda del sufrimiento humano y de la condición humana, pero particularmente en ese aspecto de un sufrimiento que nos aqueja, del cual formamos parte, que nos precede y al cual venimos como a insertarnos de alguna forma para hacer sentido y tratar de encontrar un rumbo
distinto, una solución, bueno, esto se ha planteado de muchas formas, eh, una especie de, por tomar prestado un término más religioso, pero si pudiéramos pensarlo en términos de un hacer sentido o redimirnos de alguna forma de esta condición humana y de este sufrimiento que nos marca como de forma muy sustancial. Pensaría que esta percatación en mí ocurrió en una edad muy temprana. A lo mejor desde los 3 años, yo quisiera pensar. Y creo que es un tanto arbitrario. Puede ser antes, puede ser después, pero pongamos como que los 3 años fue un momento para mí muy particular de muerte en mi familia, en donde ocurrieron una serie de muertes que afectaron muchísimo, especialmente a mi mamá, y que de alguna forma yo estando tan chico, pues me lo transmitió. Y yo, pues desde que me acuerde, he estado como consciente de este sufrimiento del cual hablo en mí y alrededor de mí, que también funcionó como una especie de invitación para que yo hiciera algo al respecto y también para que tratara de entenderlo y desde ahí que mi vida, mi vocación y esta serie de inquietudes psicológicas, espirituales y hasta religiosas, quisiera decir, pues tuvieran su origen justamente ahí, como si la matriz de todo esto se ubicara en una serie de experiencias eh, caracterizadas por el sufrimiento, particularmente relacionado a las pérdidas, a la tristeza, a la nostalgia, al destierro, a la muerte, a la enfermedad, a la incertidumbre, al no saber, a la inseguridad de lo que significa estar vivos en este mundo. Obviamente como una especie de resignificación también a partir de esas experiencias de toda una historia muy ancestral y Ujú, milenaria. Y desde ahí, bueno, este niño que de pronto se ve forzado, yo no diría que gustosamente, como a tener que entender todo esto de alguna manera para poder sobrevivir y tener algo que ofrecerle a los demás, para bien y para mal, ujú. una especie Sí, como de curación, inevitablemente, ¿no? sí, Ujú, eh, sí, como una especie de ofrenda o de curación que pudiera servirle a los demás, pero también, bueno, quedando muy atrapado en esta dinámica de sentir que de mí dependía como el bienestar de la familia, el bienestar emocional de la familia que estaba pues pasando por estos momentos tan difíciles y que vuelvo a decir, no eran más que una resignificación de toda una historia de exilio, ujú. emigración, pérdidas, destierros. Se puede decir entonces que somos como seres vivos aquí y ahora, una encarnación de esa historia, ¿no? Porque la historia escrita pues está ahí escrita y la podemos rememorar, pero está viva en nosotros, como no sé si se nos Definitivamente. olvida eso. Sí, digo yo toda mi vida, a partir de esto, no sé si haga sentido, pero yo creo que sí, pues además, habiendo nacido en una familia de psicoanalistas, en Ah, donde pues tías maternas, sobre todo muy cercanas, fueron de las pioneras, ujú. tíos y tías, pioneros del psicoanálisis en México, Ah, como pues quién, por ejemplo. como el doctor Abraham Fortes, quien fue muy cercano a Eric Fromm mientras vivía en México. Luego, como buen judío o como buen psicoanalista, terminaron peleándose y tomando caminos distintos. Otra tía, su esposa, la doctora Berta Fortes, siempre permaneció más cerca del campo fromiano
y su hermana, la doctora Florencia Vesprosvani, más bien se volvió freudiana, bioniana, kleiniana, así de hueso colorado. Oye, y si no es indiscreción, al Sí, decir como buen psicoanalista, ¿a qué te refieres? es que el psicoanálisis siempre ha estado también o en gran medida marcado por rupturas, por diferencias que se convierten en pleitos, traiciones, formas de pensar distintas que bien podrían ser incluyentes, Ujú. pero que adoptan este carácter como de luchas sectarias, ¿no? Entre diferentes escuelas y maneras de pensar. Bueno, en ese sentido tú también eres un pionero, me parece a mí, y supongo que te habrás enfrentado un poco a eso, ¿no? Al menos a cierta crítica, quizá, ¿o no? Claro que sí, y de ahí viene mi patología, que es la de tratar de reconciliar todas estas vertientes distintas y dispares e intentar en mis momentos de peor locura Ujú, una especie de síntesis o reconciliación entre formas tan distintas y dispares, como si eso se pudiera, y ofrecerle esto al mundo, además, hablando de esta como posible curación o pócima salvífica, ¿no? En ujú, donde yo pudiera como reunir todas estas corrientes, vertientes dispares, unirlas de alguna forma en una gran síntesis que pudiera ofrecerle al mundo. Diría que esa ha sido como mi peor versión de una locura enajenante que me ha llevado a partirme en mil pedazos, porque en el fondo, pues uno descubre que es imposible darle gusto a todo mundo, ujú. ¿no? Entonces, a lo largo de mis reflexiones, el cuenco vacío, pues es un reflejo de una indagatoria de al menos 25 años en mí. He progresado y he podido como abandonar un poco esta idea bastante loca de poder unirlo todo y Pero entender, loca porque es imposible, de algún modo. considero que es imposible, sí, al menos para el humano, para lo humano es imposible lograr como una síntesis o una reconciliación entre formas, entre todo esto que nos constituye, yo diría. Y eso es a lo que iba, que lo que yo he descubierto a lo largo de los años es que más bien la esencia del ser humano es que somos muy contradictorios. Ujú. Estamos hechos de muchas partes, estamos hechos de muchos pedazos, estamos hechos Y que de... no se están quietos, además. Todo el tiempo se está moviendo. Exactamente, no somos una configuración estática. Cuando crees que ya armaste el rompecabezas, ya se movió Ya, todo otra vez. exacto. Ujú. Entonces, es más como un caleidoscopio Ándale. de algo que se va moviendo todo el tiempo, de formas inesperadas incluso. Y esto es lo que yo he aprendido, que estamos hechos de contradicciones y que incluso esa es la naturaleza misma del deseo. El deseo humano es contradictorio. Por eso decía, para lo humano no nos está dado poder estar hechos poder ser como de una sola pieza, ¿no? Aunque nos engañemos de mil formas, creyendo que eso sí es posible, y aunque la cultura nos los exija o el medio en el que nos desenvolvemos pida eso de nosotros, yo lo que he descubierto es que la naturaleza misma del deseo es contradictoria, apunta en distintas direcciones y creo que mi vida es un ejemplo de ello, al menos en términos de las cosas que me han interesado. A veces me pregunto a mí mismo, ¿cómo es que te han interesado cosas tan distintas, tan dispares? Ujú. ¿Por qué no fuiste una de esas personas que solo le interesó una cosa y te hubieras quedado con eso
y lo hubieras explorado a fondo, a lo mejor hasta hubiera logrado mayor profundidad, no lo sé. A veces pienso que he sacrificado profundidad en aras de como una búsqueda que quiere de alguna forma saber, conocer acerca de todo. Eh, pero de alguna forma, pues así ha sido en mí, más que haber podido ser o haber podido desplegar una identidad más unívoca, en mí me he sentido siempre como atravesado por distintas corrientes, distintos deseos, que muchas veces apuntan en direcciones opuestas. Ujú. Em, ¿Y cómo harías tú, por ejemplo, para reconciliar? Es que ya solo pensar en el deseo es un conflicto, ¿no? Si lo ves como psicoanalista es una cosa y si lo ves como budista es totalmente otra y casi opuestas. bueno, volviendo al punto, creo Depende que del deseo, claro. este progreso que siento que he hecho, que a lo mejor no es progreso, pero quisiera pensar que sí, es justamente, y no siempre lo logro, tengo que ser muy honesto, más bien, no lo logro, pero lo que he descubierto es que ya no se trata en mí, ya no se trata de reconciliar, como abandonar ese deseo de reconciliar. Decía, esta gran locura de lograr como una gran síntesis entre las cosas que me han interesado. No, soltar eso, abandonar eso y simplemente permitirme ser habitado por esta contradicción, habitado por estas distintas tendencias, habitado por la imposibilidad. No es cómodo, Exacto. pero desde ahí, pero es rico, es rico, es algo que te ayuda, o al menos a mí me ha ayudado como a moverme en distintas direcciones y también entender como mejor al ser humano, porque pues puedo rescatar, puedo ser una mejor escucha de esta forma. Me pueden interesar como todas las historias. Puedo encontrar valor, puedo encontrar algo importante en absolutamente todos los puntos de vista. Y puede ser entonces que no exista la reconciliación como tal, digamos, afuera, pero sí en ti, como por lo menos que tú no necesites darte a ti mismo cierta explicación, sino que en ti ya haya una coherencia, porque ya es como algo natural. Si todo No, te no atraviesa. iría tan lejos, no plantearía una reconciliación dentro de mí tampoco. No Mm, la hay, no y existe. por eso no es Es más cómodo. bien como una capacidad de habitar el conflicto, de habitar lo no resuelto, de habitar las tensiones, de poderse enriquecer desde diferentes ángulos, sin necesidad siquiera de justificarlo, porque es muy fuerte. En mi caso, como desde dentro, pero también desde fuera es lo que se nos exige. Ujú. Tengamos que dar una visión coherente de nosotros mismos. Y, y de pronto te das cuenta que no, que más que ser o más que haber logrado una especie de coherencia, lo único que uno puede aspirar a lograr es habitar de forma más profunda este deseo contradictorio y estas distintas retazos, pedazos que nos conforman, darles un lugar, darles un lugar, a lo mejor en términos que uno no entiende, hay una especie de mosaico que se crea, en donde, aunque sean muy distintos los pedazos, hay algo que los une, hay algo que les da como un lugar, un territorio, una especie de, no sé, espacio en donde pueden coexistir. Creo que esa es una palabra que cada vez me gusta más que coherencia, coexistencia. ¿Mm? Entonces, sí,
probablemente haya algo, como un hilo conductor. Quisiera pensar que sí hay como una especie de hilo conductor que de alguna forma unifique todo esto, pero sin necesariamente lograr o querer decir con eso que uno logra una reconciliación completa o una coherencia eh, final, ¿no? Como bien decías, es algo que está constantemente moviéndose Mm. y no queda de otra más que habitar ese lugar en donde estamos como atravesados por distintas tensiones y distintos intereses que nos pueden llamar de forma igualmente intensa. Mira, te pongo un ejemplo. En el último año he estado viajando mucho a Israel porque mi hija se fue a estudiar para allá. Ah. Y es un país muy interesante porque justamente no hay coherencia. Es Mm. como eh, este mosaico. Bueno, yo pensaría eso de México, pero Israel todavía más. Bueno, ¿O a qué te supongo que refieres? a lo mejor es una característica de todos los países porque finalmente son entidades artificiales que reúnen grupos hasta dispares, ¿no? Pero estando allá es tan pequeño el país, es tan pequeño y tanta la variabilidad de formas de pensar y de gente que se identifica con una cosa o con otra, que lo tienes ahí como a flor de piel y te topas con ello día a día de una manera muy intensa. Entonces, el ejemplo que quería contarte es que tienes estas dos grandes ciudades que son las más importantes del país, Tel Aviv y Jerusalén, a 45 minutos de distancia en tren. Ujú, Y son dos mundos totalmente diferentes. En Tel Aviv es la capital como del mundo secular, donde se valora la libertad individual antes que ninguna otra cosa, donde la pluralidad y la multiplicidad son valores supremos, donde hay cabida para lo que tú quieras ser. Uno detecta un cierto extremismo también en esa forma de pensar. Hay como una especie de secularismo religioso, aunque suene contradictorio, o diríamos como secularismo militante, ¿no? ujú, Gente hasta fanática, podría decir, en la defensa de estos valores incluyentes. Eh, y a 45 minutos de distancia tienes lo que sería como el centro espiritual del país en términos religiosos, ujú, la cuna del judaísmo, donde esto se practica de formas también muy distintas, pero hay algo en común, que es este origen de haber sido el lugar donde surgió todo y al cual se está regresando actualmente después de 2000 años de dispersión. Es una ciudad de valores religiosos importantes, lo puedes ver en la calle, en la manera en que la gente se viste, en la forma de vivir de la mayoría de sus habitantes. Y tienes estos dos mundos que parecerían ser totalmente opuestos, polarizados, encontrados, ¿no? Como chocando entre sí, más que encontrados, como chocando, peleándose. Y lo que encuentras, o sea, haciendo a un lado a los extremistas, que esos son los únicos que yo diría que no tendríamos por qué invitar a nuestra mesa, hablaba de un conjunto de pedazos que nos conforman y que no podemos encontrar necesariamente una coherencia absoluta o una reconciliación total entre estos pedazos. Pero algo sí quisiera o me gustaría poder decir de forma más concluyente, y es que el único pedazo al cual me invitaría
es Aunque, a los extremistas fundamentalistas que justamente no permiten que haya diálogo, ni siquiera coexistencia entre estos pedazos. Entonces, ni ujú, siquiera me gustaría invitarlos para que sean un pedazo de esta mezcla. Me ujú. gustaría dejarlos a un lado y que se hagan bolas. Pero Pero dirán ellos, no necesitamos invitación, ¿no? exacto, ellos dirían no necesitamos invitas y se plantarían justo en medio, pero Exacto. justamente por eso creo que tenemos que hacer resistencia y no invitarlos, porque son un elemento disruptivo, en mi opinión, que en el fondo no aporta absolutamente nada, nada que pudiera enriquecernos en función de esto que estamos hablando, de poder cada vez acercarnos más a una comprensión más profunda de lo que somos como seres humanos. Entonces, en fin, haciendo como a un lado estos extremistas que existen tanto en un campo como en el otro, te das cuenta que tanto una ciudad como la otra, tanto un campo como el otro, detentan valores espirituales muy profundos. Y el mundo secular lo expresa de una manera y el Ujú. mundo religioso lo expresa de otra manera. Desde ahí yo me he sentido muchas veces convocado y confundido porque ambos mundos me invitan a quererlos explorar y a pertenecer exactamente de la misma forma. Y Cuando puedo dices estar, religioso, ¿te refieres como al sentido etimológico de la palabra, como de... sí, de conectar con algo más grande que nosotros, de plantearse una vida con un propósito, que no solo es individual, aunque también lo es, pero que incluye también a los otros, al otro, en Sergio, este proyecto. perdóname que te interrumpa, se nos va a cortar la sesión. ¿Tienes tiempo de que volvamos a entrar? Claro, Va, si se corta, entramos a la misma liga. bueno, y perdón porque creo que ya me fui por No, las no, ramas, no, no, pero no. Muchísimas gracias. sale. Seguimos y tú me dices y... Déjame ver cuánto nos queda. Dice arriba que faltan 8 minutos Ah, con... todavía. Bueno, Cuando falte muy poquito nos salimos para que no nos vaya a cortar gacho. ok. Entonces te decía, en mí es como difícil y al mismo tiempo sorprendente el sentir que me jalan de forma equivalente ambos mundos. ¿Cómo reconciliar eso? O sea, me gustaría ser de un lado o me gustaría ser del otro. Y en mí no se da así. Siento como que puedo un día estar en Tel Aviv y sentir que pertenezco profundamente a ese lugar. Mientras estuve ahí, estuve participando en las marchas que se están organizando una vez por semana con 100,000, 150,000 personas para defender la libertad y el mundo plural y no ser subsumidos en ninguna visión unívoca de nada, ¿no? De lo que significa ser judío, ser humano, etcétera, etcétera. Y al día siguiente puedo estar en Jerusalén y sentir una gran empatía por todos estos buscadores religiosos que han estado preguntándose durante 2000 años, en diálogo y discutiendo textos antiguos y preguntándose qué verdades se pueden extraer de ahí y cómo orientar y organizar nuestra vida para que realmente la podamos asentar de una forma significativa. Y admiro a estas personas. Vuelvo a decir, sacando a los fanáticos fundamentalistas extremistas, a esos no, pero a los que genuinamente han explorado ese camino milenario, ancestral, ¿no? Que está floreciendo de nueva cuenta en esa geografía, en ese territorio, en ese lugar del mundo, y me puedo sentir atraído a su mesa y quererme sentar y ser parte de ellos, y al día siguiente me podría bien unir al bando opuesto, y de pronto es como si no entendiera qué me pasa, Claro. pero esa es la verdad, esa es la verdad, o mi verdad al menos, que puedo permitirme, o cada vez más eso es lo que quisiera, que pudiera permitirme ser habitado por
esto que parecería ser tan opuesto y contradictorio a un nivel, pero que a otro nivel, yo siento, y en un nivel mucho más profundo, son expresiones. Justo te iba a decir, dijiste la palabra que yo estaba pensando. Se me ocurre que tal vez se expresa en ti como una persona, como en un hombre, igual que ha habido la necesidad de que la iluminación se exprese en un ser humano al que podamos, bueno, nosotros ya hablando del Buda, por ejemplo, ¿no? No lo podemos ver, pero hubo quien pudo verlo y hablar con él, escuchar su voz, ¿no? No era una leyenda. A mí me pasó un poco eso antes de leer tu libro, después de un retiro, te escuché hablar, no sé, de algo y yo pensé, qué maravilla que exista una persona así, qué maravilla que haya un psicoanalista que esté haciendo retiros budistas y judíos, y porque yo soy hija de un psicoanalista y mi papá fue un gran maestro para mí, yo lo admiré y lo sigo admirando muchísimo, pero llegado a un punto ya no nos podíamos comunicar porque había un conflicto pues a veces solamente era como conceptual, ¿no? Y pues yo te veo y creo que tiene que haber personas en las que no esté tan definida, eh, pues no sé, una tendencia o un camino concreto, ¿no? Claro. Y vuelvo a decir, no significa caer en un todo se vale o en un eclecticismo cómodo, en donde como no queremos elegir quizá, o queremos ahorrarnos esa dificultad que a veces implica tomar una decisión y decir, me voy a ir por el camino de la derecha o me voy a ir por el camino de la izquierda. Y eso significa renunciar a otras cosas. No puedo Ujú. quedarme como con todo. Entiendo ese riesgo y entiendo que esto que estoy diciendo pudiera entenderse o mal entenderse como una propuesta de esa índole. Entonces, al mismo tiempo en que defiendo como esta especie de pluralidad que nos marca y esta contradicción intrínseca al deseo humano, al mismo tiempo me he esforzado muchísimo por tratar de entender qué pudiera haber ahí que una o que sirva como matriz o como punto de partida para esta búsqueda Un que cuenco vacío, justamente, ¿eh? un El cuenco vacío. El cuenco vacío, exactamente, el Ujú. cuenco vacío, que ahorita si quieres hablamos un poco más Sí, de claro eso. que sí. Eh, Pensaba en lo que podría significar o querer decir estos dos mundos tan opuestos que yo te planteaba entre estas ciudades en Israel, entre Tel Aviv y Jerusalén. Lo que te das cuenta en la gente, aunque tengan distintas formas de expresarlo en un lugar y en otro, es que hay mucha gente comprometida en el tratar de plantearse una vida ética y verdadera para sí mismos. Y diría, esa búsqueda de una vida verdadera, esa búsqueda de una vida de verdad, donde la verdad y donde pues la invitación a tomar como una postura ética y responsable, de búsqueda de relevancia, de sentido, en donde podamos como darnos un lugar a nosotros mismos y a esa singularidad, ¿no? Que cada uno de nosotros somos, pero no desde el narcisismo, sino desde la posibilidad también de incluir al otro en su propia singularidad y construir Ujú. conjuntamente. Bueno, esa vida, esa búsqueda, al menos, esa apuesta por una vida así, es lo que creo que trasciende estas fronteras Ujú. y que puede expresarse de distintas maneras. Y por eso es que me pueden atraer de igual forma un mundo y el otro, porque en el Claro. fondo lo que siento es que son distintas formas de plantearse esto, Ujú. distintas formas de hacerse esta pregunta. ¿Qué quiere decir vivir una vida verdadera, ética y responsable en este mundo? Y más en este mundo y en este momento por el cual estamos atravesando, en donde creo que esta pregunta tiene que ser como puesta ahí al centro de todo lo que hacemos. Entonces, pues sí, es ahí donde creo que
encuentro no la reconciliación, no como una coherencia absoluta, vuelvo a decir, sino una especie como de práctica única, ¿no? Que puede entonces sí tomar distintas formas. Ujú. Montaña Despierta, que es el centro de meditación que tú conoces, creo que ha funcionado así durante muchos años y creo que eso es lo que ha inspirado lo que hacemos ahí, en el sentido de que podemos de pronto aprender de distintas escuelas, de distintos maestros, de distintas formas de hacerse esta pregunta. Podemos tener rabinos enseñando, podemos tener maestros que vienen del Zen coreano, maestros que vienen del Zen japonés. Invitaríamos a otros si yo los pudiera conocer, pero siempre he considerado que la práctica es la misma. No es que un día hagamos una práctica y otro día hagamos otra práctica y otro día hagamos otra práctica. La práctica es la misma. Pues nos pasó lo que no queríamos que Así nos... es la vida. Decía entonces que es la misma práctica, cómo vivir una vida atenta y cuidadosa, es decir, atendiendo y cuidando adentro y afuera, una vida que nos enseñe, es una práctica que nos enseña a poner atención en nuestras vidas, a no huir de nuestras vidas, a no engañarnos tanto con nuestras vidas. Es decir, una práctica a través de la cual pudiéramos manifestar como esta cualidad que yo llamaría casi como si fuera una misma palabra, atender y cuidar, y de esa forma plan- plantarnos en este mundo eh, pues de una manera más ética y responsable. Entonces la práctica es la misma, y eso es lo que yo he descubierto. Entonces, como para resumir todo este primer capítulo de la entrevista, si quieres, sería eso, como más que coherencia o reconciliación, es entender que somos habitados por deseos contradictorios, pero que aún así lo que teje o el hilo que está ahí entretejiendo todo esto es esta posibilidad de llevar una vida despierta, de llevar una vida basada en la atención, el cuidado, la responsabilidad y el cariño. Quiero tomar esta palabra despierta para hablar de otras cosas que algunas ya las mencionaste. Yo para esta entrevista me puse esta especie de pashmina porque me la dio Linda, la maestra Linda Ruth. Me la Sí, dio cuando estuve en Green Gulch y me la dio porque yo pasaba mucho frío en las mañanas en el sendo. Entonces me la dio para ponérmela en las piernas y yo la uso como si fueran mis hábitos, ¿no? Me da sensación de, me la dio la maestra, ¿no? wow. Me tengo que portar bien, no puedo hacer tonterías si estoy usando esto. Eh, Cuéntanos un poco más de cómo nació Montaña Despierta, qué es Montaña Despierta, dónde está. Sí. Montaña Despierta lleva como subtítulo un espacio para la práctica de la meditación inspirada en el Zen. Ujú. Opera en Jalapa, Veracruz, que es donde yo he vivido, a excepción de este último año que he estado viajando mucho, pero casi 25 años, y alrededor del 2005 más o menos, de forma muy casual, informal, sin mucho plan, la verdad, nos empezamos a juntar un grupo de amigos y amigas en la sala de espera de mi consultorio a meditar.
Y así estuvimos un par de años hasta que la casa en Jalapa, donde tenía yo mi consultorio, dejó de funcionar como algo viable para vivir nosotros, mi familia también, y decidimos mudarnos y quedó como este espacio libre. Y yo me pregunté qué hacer con ese lugar. Justamente hablé con Linda, mi maestra, la que acabas de mencionar. Le conté esta inquietud. Teníamos este grupo de meditación informal entre nosotros y esta casa vacía. Y me dijo, ¿por qué no? Yo te ayudo, puedo ser como tu mentora. ¿Por qué no vamos pensando en hacer algo más estructurado? ¿No? Como, no quise yo llamarlo un centro de meditación, pero sí un espacio, ¿no? Un espacio como para la meditación, inspirada en el Zen. Si bien yo ya había recibido los preceptos laicos de Linda, eh, no seguí yo el camino como formal de transmisión para constituirme o eventualmente pasar a ser un maestro Zen. A lo mejor es parte de de esto que hablábamos, donde pues me siguen interesando y atrayendo como muchas cosas. Entonces, Yo sí te veo como maestro Zen. bueno, pues gracias. Mientras no le digas a nadie o no me ponga yo el No, letrero, no, tranquilo, tranquilo. Pero sí puedo pero decir que en Jalapa hay una casa donde adentro hay una montaña que ayuda a una a despertar. esa fue la idea cuando se me ocurrió el nombre. Bueno, tradicionalmente escoges una palabra que se relacione con el Dharma y una palabra que se relacione con el entorno en el que vives. En Jalapa hay muchas montañas muy bonitas y despierta es una palabra importante, como decíamos, en el Dharma, entonces montaña despierta. Y sí, una montaña que invite a la gente a animarse a hacer esta vida, eh, que decíamos, una vida más despierta con estas características. Y desde ahí surgió, se fue constituyendo en un lugar más estable, empezamos a organizar, o más bien yo estuve como haciendo todo solo, la verdad. Hablo como en plural, pero porque nada de esto es posible si no fuera por como la ayuda, la participación de tanta gente que pues nos ha apoyado durante muchísimos años. Montaña Despierta sigue funcionando. Actualmente, decía, en el 2005 empezábamos a reunirnos así en la sala de espera de mi consultorio. En el 2008 fue inaugurada Montaña Despierta como tal. Y a partir de ahí hemos organizado retiros, 3 o 4 retiros al año con nuestros distintos maestros, otra vez de diferentes escuelas, Ujú. tradiciones, pero enseñando la misma práctica, la práctica de poner atención a nuestras vidas, la práctica de vivir de forma más despierta. Que el psicoanálisis también es eso, ¿no? Y el psicoanálisis, que ha sido mi vocación y mi profesión, como decía desde niño, fue lo primero que me ayudó a hacer cierto sentido de ese sufrimiento del cual hablé y de lo que significa ser un ser humano en esta vida. Con el tiempo fui descubriendo el budismo y con el tiempo, paradójicamente, si bien vuelvo a decir, vengo de una familia judía, el judaísmo no fue algo que particularmente me haya interesado en mis primeros años de búsqueda, sino regresé al judaísmo, se puede decir, a través del budismo, porque me di cuenta que muchos de mis maestros, sin escogerlo así, pero muchos de mis maestros budistas eran judíos, son judíos y también o provienen de un origen judío. Y de esa forma se haya venido como cerrando el círculo, Ujú. ¿no? Entonces, pues Montaña Despierta, como en gran parte ha sido mi proyecto, aunque no lo quiero ver así o plantear así, pero pues ha tenido toda esta influencia. Muchas veces yo he necesitado aclararle a la gente,
aquí vienen a aprender un zen psicoanalítico y judío. Ajá. A mí me gustó en tu libro la palabra despertismo. Exactamente, la palabra despertismo que en realidad es como debería de describirse en Sería como algún, la traducción literal, ¿no? sí, de budismo, porque bud viene de la raíz pali que quiere decir despertar. Pues budismo es despertismo y otra vez esta idea de que podemos vivir de una manera más despierta, más conectada. Pero a ver, Eh, para alguien que nos escuche y le suene un poco raro eso, como que despertar si yo ya estoy despierta, no estoy dormida. ¿Cómo se sí, le podría decir a alguien de qué estamos hablando para que nos suene así muy raro, ¿no? claro, es muy buena pregunta. Esta es como la pregunta clave, yo Ujú. diría. Y bueno, la respuesta que se ha dado, que han planteado los grandes maestros, es que creemos que estamos despiertos. Sí, 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 me pellizco, pues voy a saltar. Eh, pero en realidad vivimos en base a una manera de funcionar no cuestionada, no examinada. Esta idea tan antigua que aparece también en la filosofía, ¿no? De una vida examinada, de una vida cuestionada. Este famoso conócete a ti mismo, que era como el ideal máximo, eh, escrito ahí en el oráculo de Delfos, ¿no? Como una especie de invitación a llevar una vida más verdadera. No es la que normalmente vivimos los seres humanos. Eh, todos tenemos la capacidad y la posibilidad de acceder a una vida así, pero no es la que escogemos, porque implica conectar con el dolor de lo que significa ser un ser humano. Y nadie quiere tomar ese camino. Es decir, es el camino difícil. Y si nos dan a escoger, no de buena gana, es el camino que escogemos. Queremos una vida fácil, segura, de verdades absolutas, de certezas, de seguridad eh, que nos permita no ir más allá. Y esto es lo que en el fondo queremos, aunque hay un fondo más en el fondo, que es que sabemos muy bien que eso no nos hace feliz. Y buscamos otra cosa, y por eso es que queremos despertar a una vida más real. Eh, pero bueno, en fin, generalmente el ser humano está tratando de obtener placer y evitar dolor. Y es un nivel como muy básico de existencia. Y todo lo que maquinamos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la forma en que nos relacionamos con la gente, es como si tuviera ese objetivo, simplemente evitar el dolor y obtener eso que pensamos que, no, que queremos o que nos va a hacer bien, que nos va a dar satisfacción, que nos va a dar placer, que nos va a dar seguridad, lo más que podamos. Despertar significa darnos cuenta que eso es de miras muy cortas. Esa forma de funcionar en el mundo, en primer lugar, nunca cumple su objetivo. No hay forma de deshacernos de la parte difícil de la vida y no hay forma de siempre estar bien. Eh, despertar significa irnos dando cuenta poco a poco que es muy poco lo que controlamos los seres humanos, que estamos expuestos, que somos una especie que venimos a este mundo, nacemos de forma incompleta y a diferencia de otras especies, quien se basan en el instinto para poder funcionar, el ser humano no tiene que recurrir realmente. Somos una especie inacabada, incompleta, y tenemos nosotros que ir encontrando un camino que nos permita desplegar aquello que podría significar nuestra vida, estar vivos, ser un ser humano, lo que sea, la forma que sea en que querramos como plantearnos esto.
No hay nada predicho, predestinado. No venimos solo a llenar como un guión, un script, que tuviéramos nada más que llenar los espacios en blanco, completarlo y al final obtener como un tache o una palomita. Pero y entonces esto que dicen de que la infancia es destino, ¿cómo funcionaría desde tu perspectiva? ¿O cómo se podría abordar? ¿Qué tan L- cierto es? Las experiencias tempranas, justamente como somos una especie tan vulnerable, tan inacabada, tan dependiente de otros, Ujú, esos primeros años de la vida estamos totalmente expuestos a la injerencia de los demás. Somos la única especie que tiene un tiempo tan prolongado de dependencia en sus progenitores, ¿sí? En donde nos seguimos desarrollando. O sea, en el momento de nacer, a lo mejor un venado nace y a los 2 minutos ya se puede parar en sus 4 patas y empezar a caminar. ujú, Nosotros nacemos en un estadio muy inacabado. Es como si el vientre materno continuara, fuera y fuera suplido como por todo el entorno familiar en un primer momento y después el resto del entorno en el cual vivimos. Pero es como una especie de matriz en la cual nos seguimos desarrollando. Incluso nuestros órganos siguen pero como el ser, además sin pelo, sin escamas, sin garras, sin colmillos, es como... sin nada con qué defendernos como otras especies animales. Ujú, El nivel de dependencia es brutal en el ser humano. Entonces, esos años son determinantes. Y todo lo que nos va a pasar en la vida va a tener que ver mucho con cómo nos fue ujú. en esos años de inmenso desamparo. Freud así lo llamó como un desamparo originario que nos marca desde el momento en que nacemos y de una dependencia brutal en el otro. Ahora, la pregunta eventualmente es, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Entonces, infancia es destino, sí, pero destino no quiere decir que todo esté prescrito. Quiere decir que hay eh, un punto de partida que siempre va ante el cual, con el cual siempre vamos a tener que lidiar. ¿Sí? Pero cómo vamos a ir resignificando, cómo vamos a irnos apropiando, cómo vamos a ir haciendo este ejercicio, eso también quiere decir, desde un punto de vista más psicoanalítico, despertar. ¿Qué vamos a hacer con lo heredado? ¿Qué vamos a hacer con lo que recibimos? ¿Qué vamos a hacer? Entramos a la vida como si en los viejos tiempos que podías entrar a un cine, había permanencia voluntaria. Te podías quedar a ver la misma película cuantas veces quisieras. Y podías entrar en cualquier momento al cine. Había quienes agarraban la película a la mitad. Sí, bueno, y Un había quien iba poco al cine para otras cosas también. así. A lo mejor por eso había Por permanencia eso podían ver voluntaria. la película una y otra vez. Cuantas veces quisiera. Ok, gracias por No, esa no lo sé por aportación. experiencia. Sea como sea, la vida es así. Nacemos en una película que ya está comenzada. Y aún así tenemos que hacer sentido de todo eso. Y ese es el deber, ese es nuestro deber, ese es como la invitación a despertar desde este punto de vista como más psicoanalítico, quiere decir eso. Vamos a despertar en medio de esta película que ya comenzó antes de que nosotros entráramos a la sala. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? ¿Sí? Y tomando esta metáfora de la película pues la vivimos como si todos somos la o el protagonista. Claro, Entonces, ¿cómo podemos despertar dentro de la película para darnos cuenta de que también somos personajes secundarios y somos extras y somos escenografía y música, ¿no? Que no nada más somos la protagonista, porque eso también nos hace sufrir, porque la película no va a tener un final feliz. exacto. Esa es una paradoja, esa es la dualidad de lo que significa ser un ser humano.
Por un lado, todo gira alrededor de nosotros, o sea, de cada uno de nosotros. No podemos ni siquiera eh, entender qué significa. Yo no podría ni siquiera imaginarme qué significa ver, entender el mundo desde tu punto de vista. No hay forma. Y por otro lado, ese yo no es más que una manifestación temporal de un acúmulo de causas y condiciones de fenómenos que se extienden a lo largo del tiempo y el espacio infinitamente. No somos más que una efervescencia, diría, momentánea. Eh, Desde ese punto de vista, estamos hechos más bien de todo lo que no somos, de todo lo que vino antes que nosotros, de todo lo que nos constituye, de todo lo que está allá afuera y que tiene ese locus de expresión en eso que llamamos yo, Ujú. ¿sí? Esta es la paradoja que de alguna forma nos habita, esta es la tensión, ¿no? La contradicción que tenemos que aprender a vivir y a ocupar. Somos el centro del universo y al mismo tiempo no somos nada más que una expresión momentánea de algo que no podemos ni siquiera comprender. Una idea que no terminé cuando Sí. hablábamos antes es que cuando hablábamos de toda esta historia, conmigo mismo empecé haciendo psicoanálisis, decía, tratando de entender esa efervescencia, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, esta familia en la que nací, esos años que me marcaron, esta personalidad que desarrollé a partir de todo eso, este yo que quiere cosas y que quiere lograr cosas y que las logra y que no las logra y que se mete el pie y que, ¿no? O sea, como, sí, esa es la puerta de entrada, probablemente para la mayoría de nosotros. Pero la forma en que yo hago psicoanálisis conmigo mismo hoy en día es leyendo libros de historia, entendiendo la historia. La historia, decía, para mí en lo particular es la historia más o menos del siglo XIX, del siglo XIX, siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Entender cómo qué ha pasado en todos estos años y realmente he llegado a la conclusión que no me puedo entender a mí mismo si no entiendo esa historia. Y me he dedicado en los últimos años a leer muchos libros de historia para hacer psicoanálisis conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de lo que, o sea, de esta paradoja, de que estamos hechos de puros elementos. Thich Nhat Hanh, este gran maestro Ujú. zen vietnamita, decía, estamos hechos de puros elementos, no yo. El yo no Que existe. ese es más es que es todo un asunto, porque si observamos, bueno, ese yo no existe en el sentido de que mm, no se puede condensar, no es fijo, no es algo que yo pueda tocar, que pueda decir, mira, aquí está, es de este Exacto, color, mide tanto, pero ese yo ilusorio sufre y ese sufrimiento se siente muy real. exacto. Y nadie puede entender tu sufrimiento. A un nivel no se Lo puede cual hace que comprender. uno sufra más. Exacto. Entonces, te das cuenta, por un lado, lo yo que somos y por otro lado, lo no yo que somos. En el Zen esto lo simbolizamos meditando, viendo a la pared. Nos sentamos viendo a la pared justamente para simbolizar de que estamos solos en este mundo, absolutamente solos, y que no hay forma en que ningún otro ser humano pueda entender exactamente cómo nos sentimos, qué somos. Y por otro lado, en el Zen, tú que has hecho varios retiros Zen y has estado en el Centro Zen de San Francisco, sabes que todas las actividades absolutamente se hacen en conjunto, con otros, como una danza compartida. No hay nada que hagamos solos en el Zen.
comemos con otros, meditamos con otros, nos levantamos del cojín al mismo tiempo que todos los demás. Si una persona quiere seguir meditando y ya tocó la campana, aunque esté en el nirvana, se tiene que levantar. No existe tal como yo. Yo voy a hacerlo a mi manera o yo le voy a imprimir mi sello y le voy a dar mi... No, es como una danza compartida. Vuelvo a decir, la película ya está comenzada y tenemos que aprender a bailar eh, al ritmo de lo que nos rodea. Y al mismo tiempo estamos totalmente solos. Entonces, despertar, creo, volviendo a esta pregunta tan importante, quiere decir despertar a eso. Yo decía, vivimos los seres humanos más bien creyendo que estamos despiertos, pero más bien estamos dormidos. Es decir, reaccionamos en vez de responder y vivimos en función de un piloto automático, en donde siempre estamos tratando de buscar lo que nos conviene, alejar lo más que podamos lo que no nos gusta de la vida y jalar hacia nosotros lo que sí queremos y creemos que nos va a hacer bien. ¿Sí? Otra forma de decir esto es que hay dos formas de vivir dormidos en el mundo. Pensar que somos un individuo y que somos como esta especie de ente autónomo con un yo supremo, es decir, como lo más importante, atender ese yo y vivir de esa forma. Llamaría a esta forma de vivir dormidos el narcisismo que prevalece en nuestra cultura, el culto de personalidad, el creer que somos amos de nuestra propia vida y creer que podemos lograrlo y organizar nuestra vida en base a lo que hacemos y las creencias que tenemos como si eso fuera posible, a expensas de todo lo demás, ¿sí? La otra forma de vivir dormidos sería el negar que somos una singularidad única, que no hay dos personas iguales en este mundo, y simplemente funcionar como en base a una masa indiferenciada con la cual nos identificamos en aras de recibir, obtener esa seguridad, esa tranquilidad. Nos identificamos con una serie de ideales o con líderes o con personas carismáticas, ideas que nos ofrecen como un cobijo y adoptamos todo esto como de forma cuestionada, sin elegir que sí, que no, como el paquete completo. Diría que este es el camino del fundamentalismo, el camino de la identificación con la masa, ¿no? Y son dos formas muy comunes de vivir dormidos en el mundo en el que vivimos. Sería como una especie de perversión de esto que estoy diciendo, de anular el yo o de glorificar el yo, ¿no? Estas serían como las perversiones en base a esto y terminamos adoptando una o la otra o las dos. Pero en cierta forma puede ser lo mismo, ¿no? Porque, pues, ¿quién me creo yo para anular un yo que yo no sé ni lo que es? Y todos estamos haciendo lo mismo. Sí. Entonces, no hay cosa más nociva que esa. Sí, Mm. exacto, son dos caras de la misma moneda. La otra es despertar, la otra opción es despertar y darnos cuenta que más bien somos esta paradoja y que tenemos un deber. Ahí es donde hablaba de construir una vida ética, una vida responsable y una vida verdadera. Tenemos una responsabilidad que es muy difícil muchas veces de compaginar, pero tenemos una responsabilidad con nosotros mismos como singularidad y con el mundo del cual somos absolutamente en relación al cual somos absolutamente interdependientes. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues cada quien tiene, no hay una respuesta universal, no hay una ley, no hay una fórmula que podamos seguir. Cada ser humano tiene que hacerse esta pregunta si quiere tener una vida despierta, si quiere despertar.
cómo le voy a dar un lugar, cómo me voy a dar un lugar a mí mismo y cómo le voy a dar un lugar al otro. Ujú, Generalmente se nos ha planteado esto como cuestiones opuestas. O te atiendes a ti mismo o atiendes al otro, ¿sí? Como una forma de pensar binaria, ¿no? Una forma de pensar polarizada, binaria, tener que escoger o esto o lo otro. sí, y como hasta una criminalización del ego, ¿no? Como si el ego fuera Esa es una algo vertiente, que no es, que pues que no podemos evitar. una criminalización del ego y también una criminalización de cualquier forma de pensar o vida asentada, por ejemplo, en ideas más comunitarias Ujú, o tradicionales incluso, de todas estas cosas que te preceden, como si por definición formar parte de algo fuera enajenante o alienante. Y por eso incluso en el psicoanálisis hubo una época en que esto se privilegiaba y era casi como pecado capital considerarte que pudieras ser parte de una familia o de una religión o de una comunidad o sea, el ideal era nada por encima de ti, de tu deseo autoengendrado, ¿no? Como si nos pudiéramos definir en la vida, en el mundo, como personas eh, más allá, ¿no? De todo deseo del otro. Ya, el hecho de que pudiéramos hacer algo en la vida que se pareciera a algo que alguien importante pudiera haber querido para nosotros o deseado, ya significaba que no estabas teniendo una vida auténtica, ajá, genuina o verdadera. Entonces, tenemos los dos extremos, ¿sí? O sea, es más una pregunta que una serie de respuestas, pero ¿cómo le vamos a hacer para llevar una vida singular y al mismo tiempo comprometida con el otro? Vuelvo a decir, se nos plantean como caminos opuestos. Cada vez estamos entendiendo más y más, y yo creo que este es el nuevo paradigma, que son las dos. Por supuesto, va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener que elegir, donde sí vamos a tener que optar, como por una decisión que apunte más hacia lo individual o una decisión que apunte más hacia el bien común. O sea, es mi bien o el bien del otro. Hay muchos momentos nudos, diría yo, que son las crisis, momentos en la vida donde vamos a tener que plantearnos sin un templete, ¿verdad? Y por eso es que son tan complicados estos momentos. ¿He de optar por algo que sea mejor para mí? ¿O he de optar por algo que sí incluya el bien, el bienestar del otro? ¿Sí? Pero en general, digamos, siempre va a haber esos momentos. Pero más allá de ellos, sí podemos querer o aspirar a querer vivir una vida donde ambas cosas puedan estar presentes. claro, Y para mí esa es una vida despierta. Para mí esa es una vida despierta, una vida que incluya nuestro deseo y también el bienestar o el tema de lo que podría significar aceptar hasta con la médula de los huesos que hemos de compartir este mundo con otros, con, con otros, incluidos aquellos diferentes, o ujú, que consideramos, o sea, que es un mundo en donde todos debemos de caber, ¿sí? Todos debemos de caber, debe de haber lugar para todos y hemos de trabajar por eso y al mismo tiempo he de trabajar por mí y por lo que yo soy y por lo que yo quiero, que a veces va a excluir, ajá. a, O a veces va a aparentemente, ¿no? Porque es que yo intuyo que tenga que ver con la vocación.
como con una descubrir cuál es mi vocación, que tal vez no es la profesión que estoy desempeñando, puede que sí, pero puede que no en muchos casos. Y eh, yo como, digamos, como escritora y hablando con colegas, hay algo muy común que es como sentirse culpable de encerrarse una en el mundo de la escritura y de la ficción y sentir que no está contribuyendo, ¿no? Mientras el mundo se Sí, cae a pedazos. Pero yo sí, también pienso, sí, pero ¿qué haríamos sin todos estos libros que alguien escribió y se tuvo que encerrar un tiempo a escribirlos? No todos los libros. No es escribir por escribir, pero exacto. tal vez a veces las cosas no son lo que parecen. Sí. Cuando se encuentra esta confluencia o cuando nos podemos plantear esta pregunta o vivir esta paradoja, vivir esta contradicción en nuestra vocación, creo que tenemos mucha suerte. Somos muy privilegiados. Las personas que podemos, me considero como alguien que ha podido vivir en su vocación esta pregunta, esta paradoja, y, y he podido ayudarles a otros a que puedan vivir esta paradoja en sus propias vidas y ojalá desde ahí poder encontrar una vocación o algo que les dé sentido, pues es un gran privilegio. No todas las personas tienen ese acceso, pero bueno, todos en potencia podemos sí construir una vida en esos términos. Y Y ese es el deseo. todas y todos en potencia podemos despertar, Exacto. Todas y todos somos. independientemente de nuestras circunstancias, así sean terribles o más cómodas o lo que sea, ¿no? Se puede despertar. Exactamente, exactamente. Esto es lo que es como un derecho inalienable con el que todas y todos nacemos. Y esta es la gran enseñanza, yo diría, de las grandes tradiciones espirituales. En el budismo es muy importante esta enseñanza de que todos somos Budas, ¿sí? Y de que todos tenemos esta capacidad y posibilidad de despertar en nuestras vidas. Querido Sergio, yo podría seguir aquí haciéndote preguntas y escuchándote. Es un, te repito, es un honor, es un placer, es un gran gusto, una satisfacción profunda. Eh, bueno, por muchas razones, porque yo, yo llegué a Montaña Despierta, se podría decir que por casualidad, pero fue más como por causalidad. Y no solo fue muy importante para mí llegar a ese lugar, sino que fue determinante. Y pues estoy muy agradecida contigo, con Linda, con toda la sanga. Y pues nada, ¿qué te puedo Es, decir? Te mando un abrazo muy, 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 muy grande y, y una profunda y sincera reverencia. Gracias, Jimena. Y no sabes lo feliz que me hace escuchar esto. Esa es como la especie de humildad que uno va aprendiendo, que yo tuve que aprender un poco a la fuerza. No se trata de salvar al mundo, eh, con una persona, que uno logre como tocar así de esta forma que tú describes, ya valió todo la pena, Yo todo, te puedo absolutamente. asegurar que Montaña Despierta ayudó mucho a mi salvación. Pues me da una razón para vivir y para seguir adelante y seguir cuestionándome todo esto y ojalá lo podamos seguir haciendo tú y yo y estar en contacto en nuestros caminos, seguir caminando juntos. Sí, yo espero pronto, pronto poder ir a un retiro. Fantástico. Muy bien, bienvenida siempre. Gracias. Ok, bueno, Bueno, pues hasta pronto y hasta siempre. sale y estamos en contacto. ¿Hay algo que quieras decir? Que no te haya preguntado? ¿O algo con lo que quieras cerrar?
Pues solo decir que, bueno, agradezco muchísimo este espacio y tanto Montaña Despierta como El Cuenco Vacío, el libro, creo que yo me doy como por satisfecho si el libro también puede tener este impacto en otras personas. Probablemente no se vaya a convertir en un libro de difusión masiva, pero con una persona a quien esas palabras, eso que yo he podido desplegar a lo largo de mi vida, alguien pueda como sentirse conmovido, llamado, tocado por eso, pues para mí también ya valió la pena pues todo este Claro esfuerzo. que sí. Mira, lo tengo aquí. Este es el cuenco vacío. Y Sí, para quien se interese, ¿cómo se puede conseguir? pues está en venta en las librerías más importantes del país, en México, y entiendo que por Amazon también. Y si no, pónganse en contacto conmigo y yo puedo encontrar la forma de saber dónde se puede Ah, muy localizar. bien. Entonces, abajo en la descripción podemos poner un correo electrónico o algo así. Por favor, pon mi correo. Mi Ujú. correo, el de Sergio Stern 63 Perfecto. @gmail.com. Y que con mucho gusto la gente que quiera se pueda conectar conmigo. Sería un gran honor para mí convertirme en un recurso para cualquier persona que haya escuchado estas palabras. Se pueden poner en contacto conmigo. De las personas a las que ustedes, tú, tu grupo, este proyecto que están emprendiendo, las personas que la sigan o lo sigan, que por favor sepan que en Montaña Despierta, en mí, a través del libro, pues tienen un recurso para poder seguirnos preguntando juntos muchas de estas cosas y podamos ir andando eh, pues en este camino de querer tener una vida más despierta. Todas, todos y todes cabemos en el cuenco vacío, ¿no? Así es. Por eso es vacío, en el Vacío sentido pero lleno de amor. exacto, que las cosas circulan, no hay nada que tenga que quedarse ahí, se llena, se vacía cada día de formas inesperadas con algo nuevo y es esta posibilidad de hacer que las cosas circulen lo que caracteriza esta búsqueda. Ahora sí. Bueno, Bendiciones para ti, para tu familia, para Montaña Despierta. gracias, Jimena, y que estés muy, muy bien. Muchas gracias. Gasho. Adiós.